Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a verificar entonces de qué se compone un reporte. Un reporte está asociado en la instalación que ustedes tienen dentro de sus compañías, de los clientes que tienen su servidor, como los clientes que también se encuentran en nube, todos tienen el mismo contexto de que existirá en el servidor raíz una carpeta de Factory o Factory SQL, como se haya estipulado, como la hayan definido, y dentro de ellas ustedes van a encontrar un concepto de que van a encontrar las empresas, de acuerdo a las empresas que tengan ustedes parametrizadas y las carpetas que hacen parte de los módulos que tengan ustedes instalados en el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el módulo de inventarios, ustedes van a encontrar una serie de archivos que hacen parte pues del sistema, como son los archivos de memoria, los archivos de los reportes, que básicamente van dentro de esa carpeta. Un reporte se compone de dos instancias, de dos elementos. Son dos archivos que el sistema va a tener allí, que son un archivo FPT y un archivo .rep. Esos son las dos instancias o los dos elementos que hacen parte de un reporte. ¿Mm? Entonces, de tal manera que si el reporte en un momento dado se eliminó, se borró por accidente, se refundió, en fin, pues el sistema, pues el usuario los puede volver a rescatar. ¿De dónde los pueden restaurar? Digamos que esta instancia en un momento dado, ¿de dónde puedo yo recuperar los reportes que tenemos en el sistema? Los reportes que tenemos en el sistema quedan en el proceso cuando el usuario hace una copia de seguridad. Entonces, aquí en la carpeta de backup, que es donde va quedando las copias de los módulos, entonces también dentro de este punto, en este caso un WinRAR que tengo acá, estará todos los elementos, todos los archivos que hacen parte de esa copia de seguridad. El sistema hace una copia de seguridad a la base de datos y hace una copia de seguridad por defecto también de los informes o reportes. Entonces aparecerán también, si miramos por aquí, tendríamos el archivo que compete como un punto, el FPT y el punto rep, que hace parte de los reportes. Entonces, de allí, digamos que ustedes pueden tener un momento una tranquilidad de que los reportes pues no se van a perder, digamos, sí, excepto que ya no se tenga tampoco en una instancia una copia también de una copia de seguridad externa o en otra parte. Los reportes adicionalmente también se componen en algunos módulos de no solamente extensiones .rep, extensiones .fpt, sino extensiones como son LBT y LBX. Estos corresponden, por ejemplo, a los rótulos que tenemos en el caso en el módulo de inventarios para los rótulos que son de aprobados, de cuarentenas, de rechazados y otros rótulos que podemos tener en otros módulos. Entonces también son otras extensiones, pero que tienen una condición de configuración diferente y de manejo diferente. ¿Mm? En el caso en el momento dado que el usuario también vaya hacer el manejo de los rótulos o que vaya a necesitar hacer la utilización, la modificación de un rótulo o de un reporte en el sistema, es importante que el usuario que lo vaya a hacer sea el único usuario que va a hacer el proceso de la modificación del formato. Sí, o sea, esto es un proceso que es monousuario, no es un proceso que vaya a elaborarse mediante multiusuario. Entonces, vamos a estar dos o tres usuarios entrando al mismo reporte para modificarlo. No, es un único usuario el que normalmente atiende estos procesos de cambios o modificaciones que se puedan establecer allí. También para los clientes de pronto que ya pues son antiguos con nosotros, se ha venido haciendo, digamos que un mejoramiento en el aspecto a los informes o a los reportes que tenemos en los diferentes módulos, ¿sí? ¿En qué aspecto ese mejoramiento? Aquí, en este caso, tengo, por ejemplo, el módulo de inventarios y aquí tengo un reporte que voy a generar en este momento que se llama reporte de existencias, ¿sí? Entonces, para algunos de nuestros clientes dirán, ah, sí, mire, ese reporte pues ya no se es conocido, sabemos que en el reporte aquí, por ejemplo, pues están lo que hace parte del reporte de existencias, que es el consolidado del inventario, pero cuando en versiones, digamos, anteriores o reportes anteriores,
el usuario descargaba este reporte, digamos, a un Excel. ¿El sistema qué hacía? El sistema le descargaba una información así en esta presentación. Como ustedes se dan cuenta, si el usuario va a verificar algún dato en Excel, era mucho más complicado porque traía muchas columnas, traía muchas veces algunos datos son más complicados, las cabeceras no son entendibles. Entonces, en relación a ello, hemos venido pues trabajando para nuestros clientes antiguos esa condición de poder mejorar los reportes que tenemos en los diferentes módulos de la compañía, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, este mismo reporte, aquí voy a ingresar a la carpeta donde tenemos nuestros reportes y recordemos que los reportes con el momento en que se generan, el sistema, por ejemplo, tiene en la cabecera el nombre, el título y por acá en este caso tiene el nombre del reporte, dice INB rp10.rep. Ese es el nombre de ese reporte. Entonces, si yo verifico aquí dentro de mi reportes el contexto del reporte, entonces voy aquí a filtrar lo que son los .fpt, los .rep y aquí le voy a decir al sistema, entonces ubíqueme ese reporte de INB RP y por aquí empezaríamos a identificar o a tener nuestros reportes. Entonces, ese reporte era el anterior. Entonces, ese reporte INBRP10 es el viejito, ¿sí? Entonces, lo voy a reemplazar con los, y yo le estoy sencillamente diciendo cambiar nombre y le digo aquí, por ejemplo, versión vieja o old, como quiera. Y el reporte hoy en día, que se llama igual, INB, eso no cambia, el concepto del reporte no cambia, siempre se llamará igual. Pues aquí ya monté el que tenemos en el más reciente que tenemos sobre el reporteador que tenemos del módulo. Y cuando voy nuevamente al reporte, por ejemplo, de existencias, que estoy tomando acá como ejemplo, entonces ya tiene una configuración mucho más bonita, más elegante, más presentable. Entonces van a poder verificar también igual el mismo concepto, la empresa, el nombre del reporte y aparecerá también en la cabecera la fecha usuario, quien digita, digamos, el reporte y el nombre del reporte. Si también yo exporto este informe a un Excel, entonces igual aquí voy a exportar la misma página y ya pues tendrá el concepto, por ejemplo, de las columnas, un ordenamiento más lógico, más estándar. Mira, aquí ya lo tenemos, apenas ya tiene. Entonces, para aquellos clientes de pronto que han tenido nuestros reportes anteriores, de versiones anteriores, que vienen pues de tiempo atrás con nosotros, de años atrás, es una invitación también de pronto para que se puedan poner en contacto de pronto con el ingeniero a cargo, ingeniero líder, y que les actualice los reportes, ¿sí? Hay que tener presente, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo de la actualización de los reportes, es si ustedes en algún momento han hecho alguna personalización de los reportes para su compañía, entonces sacar una copia previa antes de ello ¿por qué? Porque en el momento en que se haga la actualización, muy posiblemente podemos caer encima del nombre del reporte como tal y eso pues nos va a permitir a nosotros de pronto, mire, es que se dañó el reporte o algo pasó. Entonces, pues, importante sobre todo para aquellos clientes que tienen de pronto esa condición de definir en el manejo del reporte esa condición si tienen ya personalizados o solamente extraer los personalizados y hacer de pronto la actualización de los demás reportes pues, que tenemos en los diferentes módulos. Entonces, por ejemplo, estábamos ahí viendo ahorita la generación del reporte. En el caso de cómo modificamos un reporte. En los módulos, ustedes van a encontrar una opción que dice sistema y que dice cambio de formatos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del módulo inventarios, aquí encontramos el formato de la entrada, salidas, traslados y encontramos otra opción que dice otros visual. En otros visual, el sistema ¿qué va a hacer? El sistema nos va a llevar, por defecto, nos debe llevar a la ruta del servidor donde tenemos instalado, digamos, Factory, en la carpeta de la empresa, en este caso, empresa 001, en este caso, módulo de inventarios, INB, y aquí están absolutamente todos los puntos rep, o sea, todos los reportes que el módulo de inventarios tiene.
¿sí? Los reportes pertenecen a cada módulo. No puedo pasar un reporte de facturación a inventarios o esperar a abrir uno desde el módulo de facturación, viceversa, porque pues cada módulo tiene pues su direccionamiento para el enrutamiento de los reportes que en un momento dado se necesiten vincular. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a tomar también el mismo reporte y vamos aquí a decirle al sistema, entonces, yo puedo buscar acá el reporte INB RP10 y el sistema me va filtrando cuáles son todos los reportes que empiezan bajo ese mismo nombre, bajo ese mismo criterio. Entonces, vamos a encontrar aquí, en el caso del reporte, que el reporte se compone de diferentes factores, diferentes alternativas, dependiendo del tipo de reporte. El reporte es que, por su condición, tendrán una cabecera, que es donde va el concepto del título, del nombre de la compañía, una cabecera pues donde irá clasificado, por ejemplo, los parámetros de las columnas que vamos a necesitar para el reporte, en la banda de detalle, que es donde va el proceso también de ya el dato como tal, y de pronto unas bandas de pie de página o bandas de resumen, que es donde va como el finalización del reporte. ¿Sí? Normalmente en las cabeceras el usuario con estas bandas digamos de arrastre, en el caso del encabezado, me permite a mí subir o bajar en el reporte los campos para de pronto poder adicionar algo más en la cabecera, algún otro contexto, algún elemento que hace parte también de él. Entonces, en el caso del ejemplo aquí que tenemos, el sistema pues me permite a mí tomar, por ejemplo, aquí estoy tomando con el mouse y yo puedo verificar toda una serie de campos. Entonces, yo puedo seleccionar aquí la cabecera y seleccionar todos los campos y hacer, por ejemplo, un arrastre manual, o puedo hacer un arrastre un poquito más rápido con el botón, con el teclado, el botón de la tecla de control y las flechas, por ejemplo. Estoy haciendo procesos de subida o bajar en el informe. En el caso, por ejemplo, de la cabecera, como digo, que es donde van como los títulos que el usuario pues va a poder definir acá. Por ejemplo, en este reporte que tenemos en este momento, si quisiera el usuario, bueno, es que ese reporte de existencia necesito presentarlo de pronto a la junta y yo necesito que traiga el logo de la compañía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo adjuntamos una imagen o cómo adjuntamos, por ejemplo, un logo, si es el caso, a un reporte? Allí vamos a verificar es en el directorio donde ustedes van a tener todo el proceso de los reportes, pues también es válido que puedan tener se cree o una carpeta para asociar los logos o una carpeta para guardar los logos de la compañía. ¿Por qué? Porque si es factible que de pronto se llegue a hacer algún tipo, digamos, de mantenimiento de información, pues los logos que no se vayan a perder, que no se vayan a extraviar. Entonces, aquí, en este caso, yo tengo un ejemplo acá, en el caso de la carpeta de compras, yo tengo un logo acá de Factory, lo estoy copiando y lo estoy llevando al módulo de inventarios, a la carpeta donde tengo mis reportes, y le digo control V como copiar y pegar, y ahí tengo ya el logo. Entonces ya tengo un directorio, digamos. Entonces puedo hacer un directorio único también. Hay clientes que de pronto aquí sobre la carpeta de Factory pueden crear una carpeta nueva y ahí colocar una carpeta que llamen logos, y ahí desde ahí pueden jalar los logos hacia los módulos de facturación, de compras, de contabilidad, los que necesite. También lo puedo hacer, ¿sí? No hay ninguna directriz, lo importante es que el logo se mantenga en la raíz donde va a quedar. Y en este caso, por ejemplo, que estábamos acá en el módulo de inventarios, en la cabecera, entonces el sistema, aquí en la opción de informe, en el menú de informe, dice insertar control y hay una opción que dice insertar imagen. Entonces aquí en la opción de insertar imagen, el sistema me va a verificar mediante el direccionamiento de un archivo, es donde tengo yo asociada la imagen. Entonces aquí tengo yo asociada la imagen y por defecto, sugerencia es denle esta opción que dice cambiar la escala de la imagen, pero conservar la forma. ¿Esto qué va a hacer? Esto me va a permitir de que el logo, cuando lo monto al reporte,
De aquí yo lo tomo de la punta del logo, yo lo empiezo a jalar. Entonces no se me va a distorsionar en ese proceso. Entonces se va a ampliar el tamaño, sí, pero se va a mantener su forma. No se me vuelve o más redondo, más ancho, más alto, sino que voy a poder jugar, digamos, con ello. Aquí, ¿qué sucede? Aquí yo, por ejemplo, solamente coloqué el logo. ¿Cómo guardo, digamos, esos cambios? Con el control W, le digo al sistema y ya él me guardó el cambio. Si voy y genero acá mi reporte, por ejemplo, de existencias, entonces aquí ya tendríamos el informe, por ejemplo, con el logo. ¿Sí? Entonces ya será un formato que aparecerá el logo en cada una de las diferentes hojas del reporte, pues que así se definieron para este ejercicio. ¿Sí? Entonces también, ¿qué otras condiciones puedo tener o identificar dentro del proceso del reporte? Aquí, la generación del reporte que estábamos aquí revisando, entonces también viene otro contexto que son como el ordenamiento, digamos, de las columnas en el sentido de la justificación que yo puedo hacer al reporte. Entonces, todo este concepto de justificación, que lo quiero a la derecha, que lo quiero a la izquierda, lo quiero centrado, también lo van a poder definir de pronto, digamos, o sí, lo pueden hacer así, en el mismo proceso de la modificación del reporte. Entonces, aquí en el sistema, nuevamente, en este caso, digamos, cambiar de formatos, le voy a decir aquí otros visual y al sistema te le digo INV RP10 para vincular nuevamente el reporte que estábamos ahorita validando. Entonces aquí tenemos nuevamente el reporte y entonces en la parte superior ustedes van a encontrar también una opción que dice, por ejemplo, archivo. Y aquí en el archivo ustedes van a encontrar, por ejemplo, archivo, por ejemplo, configuración de página. Esto también es importante que lo tengan ustedes presente, porque la configuración de los reportes les va a permitir a ustedes cómo quiero que el reporte se imprima, digamos, en la compañía, si es un proceso bajo impresora. Entonces hay que tener presente también las condiciones o la configuración que yo le voy a definir aquí en el nombre de la impresión. ¿Sí? Si es una impresora que yo sé que es una matriz de punto y que pues entonces no voy a poder generar sobre esa matriz de punto el logo de la compañía porque me va a salir totalmente distorsionado. ¿Qué tendré presente? También formatos que de pronto en un momento dado aquellas compañías que de pronto tienen o utilizan formatos a media carta, por ejemplo. Ah, es que necesito que para este tipo de impresora sea el formato. Entonces, dependiendo la impresora, recuerden que a medida que el usuario define algún tipo de impresora, aquí en la parte del papel aparecerán los diferentes formatos o tamaños de la configuración del papel, del tamaño de la configuración de papel. Y también todo el concepto, por ejemplo, en un momento dado, de la orientación que el sistema le permita hacer al reporte. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, puedo jugar y decir, no, yo no quiero este reporte de forma vertical, yo lo necesito de forma horizontal. Mire que ya aquí cambió en su contexto, aquí le digo aceptar y al hacer eso, el sistema que hizo me amplió ya el concepto de vertical a horizontal. Entonces ya aquí tengo, por ejemplo, unos campos adicionales para poder de pronto incluir alguna condición referente a ello. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decirle nuevamente guardar, control W, y si genero mi reporte de existencias, mire que ya cambió el contexto, entonces ya me lo está presentando de forma horizontal en la alimentación de papel y pues ya tengo un poco más de espacio para trabajo, pero a nivel del número de líneas, pues van a requerir pues el cambio pues del mismo. Ahí tendría esa instancia. Dentro del mismo concepto tomemos el mismo que estábamos acá revisando, entonces ¿qué vamos a poder también verificar dentro de ellos? Entonces vamos a verificar, entonces también puedo aquí, por ejemplo, hacer un ordenamiento por fecha desde cuándo modifiqué el reporte, cuáles son los reportes más recientes, cuándo los modifiqué y puedo también en el momento dado buscarlos también. En el caso del ordenamiento, entonces hablaba de la configuración de la página, que es importante que lo verifiquen. Entonces, si ustedes tienen de pronto diferentes tipos de impresoras en la compañía, deben también, entonces, de que el usuario le asigne la configuración o la correcta impresora para hacer el uso de ese formato o de ese tamaño.
porque de ahí es donde muchas veces, no, es que la saco en esta impresora y me sale bien, pero la saco en el del vecino que tiene una impresora diferente y me sale tamaño carta o no sale o salió desconfigurado. Entonces, todo depende también de ese proceso de cómo se va a asociar el reporte a qué tipo de impresora que va a definir allí. Normalmente, dentro del proceso de la modificación de formato, el usuario puede jugar con, digamos que jugar acá es con la opción que dice formato. Formato es, miren que aquí no se me habilita ninguna opción, solamente se me habilita por acá una opción de configurar la cuadrícula o forzar la cuadrícula, pero el resto está inhabilitado. ¿Por qué? Porque no he seleccionado ningún campo para definir qué voy a hacer. Entonces, dependiendo el tipo de campo que yo vaya a identificar o vaya a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, le estoy dando clic a la barra de título o al título 2. Yo le digo aquí ya formato, el sistema ya me habilita, por ejemplo, los botones, alinear, pero mira que aquí, por ejemplo, si se dan cuenta aquí no me dice, los demás están sombreados de alineación. ¿Por qué? Porque solamente estoy dando clic a un solo registro. Si yo diera clic a estas dos opciones, digamos, aquí donde dice tipo prod y el campo que dice present, le di con el botón shift, mantengo oprimido y aquí está dando, por ejemplo, dando a varios campos el ordenamiento. Entonces puedo hacer una selección única por campo o aleatoria y decir, mire, necesito estos 4 campos, por ejemplo, del reporte. Entonces, ahí también me va a permitir esa vinculación. Entonces, por ejemplo, en relación cuando selecciono dos campos, el sistema ya me va a permitir interactuar en el caso, por ejemplo, de las alineaciones. Entonces, la alineación es, ok, ese campo que yo quiero que el sistema me está presentando allí actualmente, por aquí tendríamos, creo que el reporte, validémoslo nuevamente, entonces el reporte de existencias y ok, vamos a pasarlo, como prueba. Entonces aquí recuerden que ustedes pueden pasar cualquier página a un Excel, a PDFs o pasarlo completo. Aquí voy a darle cualquier nombre para sencillamente tener como una guía. Entonces con esa guía en el sistema, ¿qué me va a permitir a mí? Entonces si yo puedo venir al formato, aquí me va a generar por acá un mensaje de configuración de Excel, porque cuando tenemos, por ejemplo, en el caso cuando tenemos logos, el sistema muy posiblemente se puede confundir también en ese aspecto y no los abra o no los cargue también en un momento dado. Entonces hay que hacer a veces un proceso de configuración o permisos en Excel para que nos permita la apertura de estos tipos de reportes. Cuando tenemos la configuración de los reportes también, fuera del contexto del punto .ref, los LBX, también necesitamos utilizar de pronto la guía. ¿La guía qué es? Una guía del directorio de datos. ¿Por qué? Porque es factible que si yo voy a hacer una vinculación al reporte, yo voy a necesitar tener identificado dentro del reporte el proceso de la guía del modelo. Entonces aquí aparecerá en el directorio, vamos a encontrar si tenemos el caso de los campos que hacen parte del sistema. Entonces aquí estará, de todos los módulos existirá una guía de qué tipo de módulo es, el tipo de carácter, si es un entero, si es un campo carácter y le va a permitir al usuario pues como tener también parte de esa guía en un momento dado. No quiere decir que todos los reportes le van a permitir al usuario hacer la vinculación de los reportes en el sistema, ¿sí? Sino que van a permitirles también en un momento dado, aquí como dicen, vamos muy de la mano con los ingenieros de soporte o muchas veces con el área de desarrollo, porque aunque tengamos el directorio de datos, entonces yo voy a decir, no, es que yo quiero colocar un campo en el reporte y ya encontré el campo en el directorio y el campo se llama de cierta manera. Entonces, no es porque se llame o que se estructure que toda la información que yo coloque en un reporte me va a aparecer en los formatos. No todos los formatos, digamos que tienen esa condición, tienen ese manejo,
Incluso hay formatos que no son personalizables o que no les va a permitir al usuario hacer ese manejo. Por ejemplo, en el caso del módulo de planeación de producción, si yo miro acá, en el módulo de planeación de producción, hay unos reportes que son hechos por programa y el sistema lo que le va a permitir al usuario es que no. ¿Cómo identificamos que hay un reporte hecho por programa? En el caso de, por ejemplo, estructuras del máster, voy a sacar aquí materiales del máster cualquiera, si lo tiene. Miremos acá otro que se llama, hay un reporte que no viene bajo reporte, sino que viene bajo proceso. Por ejemplo, este formato. Este formato, cuando en su cabecera tiene el, la fecha y el número de página y el nombre de la compañía está así centrado con un tipo de letra que no es muy a veces muy legible, digamos, para algunos usuarios, y que la información está así centrada como un punteado o un caracteres, quiere decir que esto está hecho por programa, que estos tipos de reportes no les va a permitir a los usuarios el poder hacer la parametrización o poder hacer la personalización de este tipo. Entonces, quiere decir que este tipo no, en un momento dado, yo no voy a poder modificar este tipo de formatos, sencillamente porque sean hechos por programa y no tienen un vínculo para hacer esa personalización en un momento dado. Bueno, entonces, hablamos, por ejemplo, entonces de cómo podemos, por ejemplo, personalizar. Aquí en el caso, voy a entrar aquí al formato, por ejemplo, de la orden de compra, que es un formato que ya tenemos, digamos, ya de cara a nuestros clientes, un poco hecho la personalización. Pero el cliente dice, bueno, si yo quiero, pues, cambiar logo, cambiar todos estos textos, cambiar cada uno de estos criterios que tenemos, por ejemplo, aquí en pantalla, el usuario las puede personalizar a gusto de cada uno de los usuarios. Entonces, en la parte superior, en el caso, por ejemplo, de los procesos de formato, cuando yo selecciono el campo, mire que aquí solamente se me habilita algunas otras variables como fuentes, colores y demás. Entonces, asimismo, me va a permitir en el sistema poder jugar con esas variables. Por ejemplo, aquí estoy sobre la barra que dice referencia, código, cantidad. Si yo voy acá al formato y le digo, por ejemplo, el relleno, entonces, ¿qué tipo de rellenos quiero hacer? ¿Qué tipo de, por ejemplo, el borde de la línea? ¿Cómo está definida? Por puntos, por dos puntos, por línea continua, un trazo fino. ¿Cómo lo quiero generar? Entonces, a medida que pues se vaya haciendo, o que el usuario, por ejemplo, aquí tome cada uno de los, estoy tomando acá la línea vertical del reporte, ¿sí? Entonces, el sistema en el caso del formato de los bordes, entonces yo le puedo decir, no, yo no quiero un trazo fino, sino yo quiero definición de puntos. Entonces ya aquí el sistema pues, me va a cambiar en ese manejo de formato hacia los bordes y cómo lo quiero verificar, o si quiero, por ejemplo, un trazo fino, o lo quiero en un momento dado, el borde punteado, mire que aquí ya me cambió, ya no me es una línea continua, sino el proceso. Y si yo pues ya miro el reporte a nivel de el momento de la impresión, entonces por acá mire que aparece en la columna antes de valor unitario el punteado. Entonces así mismo pues me va a permitir esa configuración, o en el caso por ejemplo también de los textos, o en el caso de las fuentes. Entonces yo puedo aquí código, estoy seleccionando el campo código, el campo cantidad, el campo UD, referencia, todos los que están en blanco. Y aquí yo le puedo decir, señor, yo quiero que la fuente no sea esta, sino quiero otra fuente, en otro texto, en otro color, con otro tipo de fuente. Entonces, aquí es donde se hace esos conceptos de modificación, de cambios, de tamaños, de todo lo que yo necesite vincular al proceso. Ahí ya le cambio la fuente, el tamaño, y siempre control W para hacer el guardar, digamos que el reporte. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, entonces aquí volvemos a hacer el proceso de impresión del formato de la orden de compra. Miren que aquí ya tengo entonces el mismo concepto. De lo mismo, si necesito, por ejemplo, estos conceptos de colores, lo pueden vincular, lo pueden asociar en ese manejo. Lo mismo lo que estábamos viendo ahorita de los procesos, por ejemplo, estos conceptos como encontramos. Yo puedo tener en el reporte algunas cabeceras que son textos, pero que al mover el espacio de esos textos no se ve reflejado, por ejemplo, estos conceptos, cada uno tiene un tamaño diferente, un tamaño cada uno, una personalización. ¿Hay alguna duda allí, Ale? Aló. Tenemos una duda, ingeniero. Señora. Dice la señora Sol. Buen día, hay una opción de quitar los títulos del reporte cuando se baja a Excel para no tener que borrarlos cuando se requiere trabajarlos. Bueno, cuando se tiene, digamos que los reportes, lo que pasa es que por defecto de su naturaleza, los reportes siempre va a ser el proceso de impresión del ejercicio, digamos, de que cada uno de ellos me va a hacer el proceso de cambios en cada página. La única alternativa, digamos que en algunos casos hemos planteado es que la cabecera sea eliminada del reporte, ¿sí? Entonces, voy a tomar acá un reporte cualquiera, digamos, y me va a permitir, entonces, pues por acá está buscando Excel. Entonces, por aquí tendríamos, vamos a validar. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, tendríamos que validar en el caso del módulo, cuáles serían esos reportes que de pronto necesitan. Entonces, digamos que hay como diferentes alternativas si la información depende de dónde nazca, digámoslo así. ¿En qué aspecto? En el caso del módulo de inventarios, si tengo un reporte básico en el sistema me va a permitir a mí la vinculación de bajar el reporte, digamos, para algunos clientes ya les voy a mostrar acá. En el caso del módulo de inventarios, entonces, una condición es que de pronto ustedes me dicen, sí, es que por ejemplo, este reporte, dicen, este reporte de existencias, ok, yo no quiero que el sistema me lo descargue así, porque cada vez que lo descargamos, por ejemplo, completo, el sistema pues nos va a permitir, nos va a quitar esa condición, ¿cierto? Nos va a permitir. Entonces podemos tener, en el caso del reporte, pues, una es que yo venga al reporte y en el reporte, entonces tome todo este contexto que llamamos la cabecera del reporte y digamos que la quite si yo sé cuáles son los campos que voy a definir, o por lo menos los títulos y dejar, voy a suspender aquí, suprimir esto de acá, suprimir incluso este otro de acá y subir este título, ¿sí? Entonces, voy a coger acá, arrastro la banda de la cabecera, aquí le digo guardar, si le digo aquí, reporte, por ejemplo, de existencias, entonces, por ejemplo, aquí ya no tengo ningún título. Me es mucho de pronto más fácil el poder ya trabajar con este reporte en un Excel. Entonces, aquí el nombre. Y si le digo acá en Excel, por aquí tendremos, veamos qué se nos hizo por acá. Entonces, aquí ya tendríamos, sí vamos a tener la partición de la hoja, pero ya el rompimiento de la hoja puede ser mínimo. O sea, una alternativa puede ser esa. La otra alternativa que en este caso, por ejemplo, como digo, todo depende de dónde se vaya a extraer la información. Porque si a mí me están pidiendo, por ejemplo, ese reporte de
informe de existencias, yo puedo entrar aquí a la consulta. Aquí en la consulta hay una opción que se llama generador de consultas. Y en este generador de consultas, el sistema trae las tablas que son propias, digamos, del módulo como tal. Hay una tabla que se llama maestro, que es la donde está todas las referencias del módulo de inventarios. Entonces aquí aparecerá toda la información, la parte interna, la que no ven los usuarios, es la estructura ya, la parte como dicen, interna del sistema, con todos los campos que se necesitan. Entonces, la otra alternativa, si yo sé que va a sacar un reporte de existencias, yo puedo decir aquí al sistema, sáqueme mediante el generador de consultas, el campo que se llama EXIS, ya pues porque lo conozco y sé que se llama así, pero para ello también estaría, como digo, se pueden basar en el directorio de datos, que también esa información estará allí. Y aquí le digo al sistema, por ejemplo, sáqueme y tráigame la que esté mayor o igual, por ejemplo, a 0. Entonces aquí le digo filtrar, adiciono este filtro. Aquí le digo al sistema, genéreme, por ejemplo, la consulta. Y, por ejemplo, aquí le puedo dar este botón. Te digo, páseme por ejemplo, ese informe, pásemelo a un Excel. ¿Sí? Entonces aquí el sistema me va a traer, voy a dejar acá en el escritorio, ese archivo. Aquí ya me dice que los datos fueron exportados. Por aquí tendríamos el archivo. Se nos hizo, acá está. ¿Sí? Entonces aquí tendría la misma información. Ya aquí me restaría en el campo, mira, aquí tengo mi campo EXIS. Ya aquí me restaría es hacer de pronto algún tipo de filtrado de información. Es otra alternativa, y esa sí no tiene partición, porque aquí es netamente la tabla. ¿Dónde no me podría servir este generador de consultas? Cuando hago o cuando necesito de pronto hacer la vinculación de más de una o dos tablas en el sistema. Entonces, cuando yo tengo ya que hacer una vinculación entre dos tablas del sistema, ya el generador de consultas sí no me va a servir, sí lo tendría que hacer mediante el generador mediante la generación del reporte como tal. ¿Alguna otra, de pronto, duda, inquietud? Si tenemos otra duda. Si es posible, yo fui el primero que hice al empezar. Señor Edison Peña, ¿está con nosotros? Señor Edison Peña. Sí, señora, ¿me escuchas? Aló. Sí, Si señor. quieres, puedes hacer la pregunta directamente al ingeniero en este momento. Bueno, ingeniero, es que lo que pasa es que se está mostrando ahí la forma de parametrizar los informes, que eso fue una de las primeras cosas que yo llegué a cambiar porque me funciona mucho más descargar la información como base de datos. La duda que tenía la anterior compañera, digamos que la relacioné mucho a una necesidad que yo tuve tan pronto ingresé a manejar Factory. Y hay una opción que me enseñó uno de los ingenieros que es por sistema y entrando a esa misma configuración, pero insertando un campo que se llama título. Y uno pasa todo el esquema que tiene usted ahí en ese cuadrito de encabezado, lo pasa uno a título y ahí ya no empieza a aparecer con el cambio de cada hoja, no Sí, aparece el exacto. título, sino aparece a manera de base de datos. Aquí sí, o sea, Exacto. en el mismo contexto, Ahí, o sea, en este mismo. sí, señor. Aquí entonces, en Factory, empresa 1, inventarios. Correcto. Entonces, aquí, en lugar de En hacer esa ese parte, rompimiento en la cabecera, yo puedo tomar también, por ejemplo, voy a quitar este dato, o dejaron el dato allí. no, hay que insertar el campo de título, porque ahí hay campo para encabezado, para detalle, para pie de página. Sí, Hay, correcto. hay uno, hay uno que se puede poner que es el título. Yo por ahí. Aquí, banda de título. Ese, sí, señor. Y, Ujú. si quiere, habilite la banda de título, exacto. Y copie todo lo que está en el encabezado, páselo a esa banda de título y deje el encabezado solo. Exacto. Y en el encabezado no deje nada para que no le vaya a salir nada. Exacto.
bueno, aquí sería, espérame, aquí sería el dato, que es el que necesitamos. Pondríamos esto. Aquí tenemos por acá también. Aquí me estoy moviendo. Todo esto que estoy haciendo es con el mouse, que estoy haciendo todo el ejercicio aquí de traslado de información. Reporte de existencias, nuevamente. No, pero es que usted Bueno, puso, creo que aquí sí, fue me lo la dejo por cada información uno. del detalle, la subió. Sí, pero aquí no lo dejaría por cada uno de ellos, pero sí, también esa sería otra alternativa. Entonces, Sí. de acuerdo, gracias. Bueno. En el caso también de los formatos o reportes, el sistema también nos va a permitir, por ejemplo, voy a generar aquí un reporte en el caso de, el módulo de inventarios, que se llama, por ejemplo, consumo promedio. ¿Sí? Entonces, aquí el sistema, por ejemplo, si se dan cuenta, en la última columna hay un campo que se llama indicador. Y ese indicador, mire que tiene unos colores. Y él coloca, ¿cierto? Unos colores rojo, negro, verde, y por acá hay un amarillo, por ahí. Esas son condicionales, digamos que son procesos condicionales que yo también puedo hacerle, digamos que a un reporte en un momento dado, ¿sí? ¿En qué tipo, digamos, en un momento dado, un ejemplo, qué tipo de reporte nos puede servir? Digamos, en el caso del módulo de facturación. Entonces, en el caso del módulo de facturación, el cliente quiere identificar el valor de el proceso aquí, en el valor de reporte de cartera, digamos. Aquí en el reporte de cartera, este es el estándar normal, ¿sí? Este es el reporte que tenemos, digamos, hoy en día. Este ya tiene una modificación que estaba haciendo ahorita precisamente. Es acá, en esta opción de modificación de formato de cartera. Entonces, vamos a verificar. Entonces, aquí vamos a decirle examinar y vamos a encontrar. Este es nuestro reporte hoy en día, el estándar. Este es el reporte estándar que tenemos. ¿Sí? Si lo generamos aquí, nuevamente, reporte de cartera. Entonces, mire que pues sale así en un único color, digamos. Entonces, de pronto para el cliente diga, no, pero es que yo quiero que el sistema me muestre lo que sea negativo o lo que sea diferente o menor a cero en un color diferente, por ejemplo, como los anticipos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, por ejemplo, aquí también, en la modificación del formato, en este caso, entramos nuevamente al reporte de cartera y en este caso, que voy a hacer aquí el ejercicio con bajo la banda, digamos, de detalle, la banda, la amplío, digamos. Puedo copiar el campo que necesite o puedo copiarlos todos como quiera. No hay una limitante, digamos, allí. Voy a hacerlo acá, digamos, con este caso, con este campo. Y en este campo, cuando le digo la formulación, aquí le estoy dando clic. Aquí el sistema me está identificando también en el formato, qué tipo de formato quiero ver en el ejercicio cuando él me imprima. De acá es cuando también depende mucho cuando salen los famosos asteriscos en la impresión, que dicen, no, pero es que me está sacando asteriscos. Entonces podemos tener o el campo está muy pequeño o la cantidad de dato que está arrojando, pues es mucho más grande, porque a veces, se tiene un campo así y dice, es que solamente tengo ahí ese dato. Y cuando tenemos millones o más de 1000, entonces, pues por ello el sistema de pronto no lo alcanza a controlar, a verificar. Pero en el caso de que yo quiera, por ejemplo, cambiar el valor pago, cuando tengo una condición, entonces yo le puedo decir aquí, darle una condición de impresión, y en esa condición de impresión, yo le puedo decir aquí al sistema, tráigame ese, por ejemplo, este valor pago menor a cero. Cuando esto sea menor a cero, aquí les voy a decir aceptar, aquí le digo aceptar, y al campo
en la opción de formato, acá en la fuente, entonces le digo, ok, déjelo en color, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Aquí le digo aceptar. Y normalmente, pues para no dejar un doble registro, un doble para que se me aparecieran muchas filas, lo que hago es tomar el campo y ubicarlo uno encima del otro. ¿Sí? Entonces me va a quedar uno encima del otro y así voy a poder, vamos ahorita a mirar a ver acá, al hacer la prueba. ¿Sí? Entonces es importante que esos campos cuando se hacen, por ejemplo, este tipo de condicionales para algún tipo como es que estamos mirando ahorita el de inventarios, me permite a mí pues tener la vinculación de esos datos allí y jugar con ellos en la parametrización para que lo pueda de pronto, vamos aquí a validarlo y guardamos el cambio, reportes, por ejemplo, cartera, y miren que aquí ya, en este caso, por ejemplo, tengo por acá una nota crédito, voy a ampliar aquí la pantalla, tengo una nota crédito o un anticipo, y mire, ya me es mucho más fácil para mi ojo poder determinar qué montos negativos, por ejemplo, tengo asociados en ese reporte, o qué notas crédito, qué anticipos tengo para el cliente. Entonces, esa es otra forma en la cual, digamos que bajo la modificación de formatos, con este caso, por ejemplo, que es una condicional, me permite esa definición. Ahora, hay reportes que también bajo su estructura tienen una condición de agrupamientos que van a encontrar ustedes también. Por ejemplo, en el reporte de órdenes, por ejemplo, acá por recibir. Entonces, aquí, si yo digo el sistema general, el reporte normal, entonces sí, mira, el sistema nos está ordenando por código y posteriormente por proveedor. Entonces quiere decir que hay un agrupamiento. ¿Y cómo sabemos que lo hay? Porque al ingresar al reporte, aquí, nuevamente, este es el reporte RP02. Entonces tendremos, y ustedes se van a dar cuenta que en la parte superior donde dice agrupar datos en la opción de informe, van a encontrar, por ejemplo, en este caso hay dos agrupamientos. Un primer agrupamiento por código y un segundo agrupamiento que existe por el nombre. Al haber esos agrupamientos, mire que ya no solamente va a existir una banda de cabecera, sino que va a existir una banda de encabezado, por ejemplo, para el código, va a existir también una banda de detalle ya para, pues en este caso, el nombre, digamos, del producto. Entonces, esa es otra condición que también pueden encontrar ustedes en sus reportes, que no solamente se compone de la cabecera, la banda de detalle y la banda de pie de página, sino que pueden haber muchos más variables de agrupamiento. Estos son sobre todo para hacer esos procesos de agrupamiento o que se utilizan también en el módulo de facturación para, por ejemplo, los reportes de estadística. Entonces, también. Que también podemos vincular, por ejemplo, en el formato que estábamos ahorita mirando en el formato de la orden nacional. Y esto pasa también, por ejemplo, en el caso del formato de factura. ¿Sí? En los formatos cuando tenemos de pronto muchos campos, cuyos campos son iguales y para no estar moviendo, digamos así como aquí estoy haciendo yo, tomo cada campito y, mire, hay que moverlo, hay que subir, hay que bajar. Yo puedo también hacer agrupamientos y decir, mire, todos estos campos los puedo definir como en la opción de formato, les digo, agrúpelos como uno solo. Pues ya me va a ser mucho más fácil en el momento en que yo quiero mover un campo o esto, entonces voy a mover ya es el grupo de campos y no uno por uno, delimitando, pues digamos, sino haciéndolo un poco más práctico para el caso, digamos, de la personalización del sistema. Y lo mismo, también puedo ir a los campos y decirle al sistema, desagrúpeme nuevamente todos los campos ya después de que finalicé el ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué otra condición podemos tener acá? Hay una, dentro de las opciones también hay una opción de formato que se llama, por ejemplo, forzar a la cuadrícula. Forzar a la cuadrícula es que lo que yo mueva dentro del campo que tengo de trabajo es lo único que puedo trabajar, o sea, lo único que me cabe allí como plantilla de trabajo o datos que voy a operar dentro del reporte o dentro de la modificación que estoy haciendo. A veces también por presentación o
ya también a nivel sí, de criterio, gustos, digamos, en el manejo de los reportes, es que los títulos, por ejemplo, los puedan personalizar, los puedan colocar también bajo casillas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de pronto no tomar cada uno de estos campos texto que el usuario, cuando están así fuera en el formato, entonces tenemos, por ejemplo, este es un campo texto porque está solito, no está dentro de una cajita, llamémoslo así, como está el caso de nombre. Pero yo también puedo tomar este concepto de proveedor, digamos, en un momento dado y meterlo dentro de una caja y organizar todo de forma homogénea para hacer de pronto un poco más presentable, digamos, en el formato, que con una mejor, de pronto, sencillamente de presentación. Entonces, ¿cómo podría hacerlo allí? Aquí yo puedo decirle al sistema, insertar, por ejemplo, un campo, ¿sí? Y aquí en ese campo, entonces yo le puedo escribir acá. Si es un texto que no es una fórmula, sino que es un texto, sencillamente coloco una comilla y en ese caso colocaría, por ejemplo, lo mismo, proveedor, si es así, dos puntos y cierro comilla sencilla. Y ya el sistema me lo va a colocar por acá en la cabecera, mira, aquí está. Y ya puedo entonces empezar como a jugar también para encajar, digamos, y hacer todos los campos de esta manera igual. ¿Sí? Entonces ya aquí, al momento en que yo lo creo, entonces también puedo definir para ese campo que estoy haciendo, el tamaño, ampliarlo, achicarlo, definir también todo lo que necesite, que hablábamos ahorita de los procesos en el caso, por ejemplo, de los conceptos vamos a, esa es otra manera también de trabajar. Entonces, por ejemplo, también este campo, cuando tengo muchos campos seleccionados, por ejemplo, es donde también puedo también utilizar en el caso del formato y decir, bueno, todos esos campos, todos los queden alineados a la izquierda. Automáticamente ya quedan a todos alineados a la izquierda, independientemente si a la derecha pues tiene un campo. Y lo mismo puedo jugar aquí, en el caso, por ejemplo, del código del proveedor, como coloqué el proveedor, ¿cómo hago para identificar que me quede bien a la altura o del nombre del proveedor? Bueno, entonces yo digo, no, es que yo creo que ahí va bien. Entonces yo también puedo seleccionar ese campo y puedo seleccionar, en este caso, el campo de nombre y le digo formato, haga una alineación, pero a los bordes inferiores. Entonces ya aquí tengo la alineación basada en el renglón y la alineación basada a la izquierda en el formato. ¿Mm? ¿Qué otras condiciones de cara al formato también puedo tener? Miremos por acá de pronto dentro de ellas. Entonces puedo tener dentro de los procesos, por ejemplo, de alineación, puedo hacer alineaciones a la izquierda, a la derecha, superiores e inferiores, o hacer de pronto, por ejemplo, alineación bajo centros, pero verticalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos de pronto dos o tres campos, por ejemplo, esos textos que tengo por aquí, como son el subtotal, el IVA y el descuento, si yo digo aquí al sistema, hágame un favor, alinémelos, pero de forma vertical. Entonces, tomó y los generó de forma vertical. Y si les dijera también a ese formato, alineación de forma horizontal, entonces, pues obviamente me los va a unir todo en eso. Entonces, si dado el caso, el sistema aquí le di control Z para deshacer lo último que ya había hecho yo en el proceso. ¿Sí? Y ya así, pues voy a guardar mis cambios, control W nuevamente y ya tengo pues guardada en el reporte pues esa opción. Bueno, ¿qué más podríamos tener en relación a ellos? A ver, ¿qué otra condición? No sé si tengamos para hasta acá dudas, inquietudes. Sí, ingeniero. Nos preguntan, Jimmy Ortiz, tengo una pregunta, ¿puedo colocar información que sea de otro módulo? Que sea de otro módulo. ¿El señor Jimmy Ortiz se encuentra en la conferencia? ¿Puede encender su micrófono, por favor?
¿Nos podría explicar un poco cómo quisiera colocar información de otro módulo? Mientras el señor Jimmy Ortiz nos deja su pregunta, Yurani también tiene una pregunta. Es ¿cómo puedo modificar el egreso de nómina para que me salga el nombre de cada tercero? En contabilidad, el egreso. Sí. La señora Yurani se encuentra en la conferencia. Porque normalmente el egreso, como el egreso va es solamente a un solo tercero, no sé cómo lo generan allá. Buenos días. Sí, señora, buenos días. Lo que pasa es que al sacar el documento del egreso de la nómina, no sale el tercero al que se le está haciendo el movimiento, sino que sale solo a nombre de un tercero. Sí, sí, porque pues, es que el comprobante de egresos tiene un único tercero, no podría ser un egreso, o sea, sería un egreso si se generara un consecutivo por cada uno de los diferentes empleados. Pero como me imagino yo que en el mismo egreso tienes a todos los empleados, ¿cierto? ¿Sí es así? Sí, señor. ¿Un único egreso? Es un único egreso. No, ahí sí no se podría tener en esa vinculación porque él solamente va a tomar el dato del primero. Se haría si se generara comprobante de egreso por documento independiente para cada empleado. Sí, o sea, en el encabezado del egreso sí que salga nombre de un tercero, pero en el detalle no se podría sacar que salga nombre de cada tercero. Si está vinculado, por ejemplo, la 25 con el tercero, sí se podría, debería salir así. Pero la verdad a nosotros no nos sale así, nos sale a nombre de un solo tercero. Es que en el detalle ni sale el tercero. Porque pues ya es, digamos que más en la configuración en ese caso, digamos, voy a ingresar por acá el módulo de contabilidad. De pronto Aleja, me confirma la pregunta que habían hecho anteriormente, la vinculación. Sí. El señor, la pregunta es la señora Yurani o el señor Jimmy. Creo que Jimmy, la del, Jimmy, que si puede colocar información que sea de otro módulo de la tabla de facturas y llevarla a, señor No, Jimmy. no sé si ya me escuchan, es que ya pude arreglar el micrófono. Sí, señor, ya lo escuchamos. De acuerdo, lo que pasa es que nosotros tenemos información en la consulta de pedidos, ahí donde uno está en el módulo de facturación. Hay una acción y un reporte que está parametrizado, que se llama manejo de planillas, y en manejo de planillas hay un reporte de facturas de pedidos, ¿sí? Entonces nos arrojan la historia de los pedidos de un rango de tiempo. Pero yo quiero agregarle a ese número de pedido que ya está ahí, qué factura salió. Y otro tema es que si quiero colocarle el nombre de la bodega, el nombre del almacén, esos dos campos son del módulo de inventarios, donde yo le digo la bodega 1 significa X cosa, la bodega 2 significa Y cosa, ¿sí? Ujú. Esa es la Bueno, ahí tendríamos que de pronto en un momento dado ver, de pronto hacer una revisión o un ensayo, digamos, con una opción que nosotros trabajamos en algunos casos, con algunos reportes, como le digo, no todos nos van a funcionar así, pero con una funcionalidad que tenemos que se llama mostrar campo. Entonces, en algunos reportes, ustedes al modificar el formato encuentran una función que dice mostrar campo, que es cuando se vincula de pronto algunas tablas que no están ligadas directamente a la base de datos. Tendríamos que validar si de pronto con esa opción de mostrar campo le puede arrojar el dato de la bodega y el nombre de la bodega, porque ya lo otro sería mediante
código fuente, que significaría hacer ya una personalización del reporte bajo desarrollo en la compañía. Porque yo extraigo esa información de la tabla pedido, ¿sí? Sino que Sí. entonces hoy nosotros llevamos con Factory 2 años. En esos 2 años me ha tocado es bajar las tablas pedidos, detalles y facturas, ¿sí? Sí. Y por medio de un query o de tablas en Excel, Tablas dinámicas, sí. sí, hacer una relación. Y a veces las tablas tienen un proceso que se cuelga por lo pesadas. Y a ver si en esa parte de actualización, manejo de planillas, pues se pudiera construir ese informe que hoy yo tengo, pero descargando directamente de la tabla, sino que esto se está volviendo un poco incómodo por el tiempo que se demora en procesar el Excel, ¿sí? Sí, señor. Eso entonces lo podríamos ver en otro espacio o cómo Sí, podríamos verlo. podemos, si es el caso, sí, agendamos de pronto un espacio y validamos su reporte para hacer esa verificación. Bueno. Bueno, Héctor, dime. en este momento no tenemos más preguntas. No sé si la pregunta de la señora Yurani ya quedó solucionada o la vas a solucionar en este momento. Voy para allá. No, señor. Pues es que estamos viendo el egreso físico y sale cuenta, o sea, así como el código, la cuenta, el nombre de la cuenta, descripción, pero no hay en Ajá. ningún campo que diga tercero. Bueno, entonces ya aquí en este, me imagino que tienes este formato, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces aquí lo único sería de pronto vincular dentro del formato, digamos, bueno, mover estos espacios para hacer la apertura del campo y colocar acá, por ejemplo, en la banda de detalle. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo puedo coger Control C, Control V, como en Excel, por ejemplo, y copio una variable que estoy haciendo aquí el ejercicio. Y esa variable, digamos que código, y la paso, digamos, aquí al centro. Y aquí en el centro tendríamos, entonces, en la expresión, entonces se dice ter o nick, no me acuerdo de las dos. Validemos ahí, hagamos una impresión, a ver, por acá. Comprobante de egreso. $23,473, 473, dice que es el último. Vamos a ver si es de este periodo. Dice que es de periodos anteriores. Entonces, aquí vamos a validar el ejercicio de los comprobantes de egreso. Estamos en junio. Reportes auxiliares, movimientos de los comprobantes de egreso. Digamos cuál fue el último creado para poder verificar a qué periodo corresponde. $23,472 y ese es de junio, 7 de junio. Ese es de junio. Entonces, impresión de comprobantes. Aquí, ya, digamos, aquí en el ejercicio, ya me trae el tercero, el campo. No, pero necesitamos es el nombre. Entonces, ahí lo puedes validar con la tabla de terceros. Vamos a validar si me lo acepta así fácilmente con
Entonces aquí voy a checar un poquito este campo. Y aquí estaría el NIT, digamos, por ejemplo. Voy a copiar ese mismo campo. Y aquí tendríamos, a ver si me lo deja completar así como... Terceros es porque la tabla se llama terceros de contabilidad y la cabeza, el campo se llama NOM, donde está. Vamos a ver si... Mira, aquí saldría el nombre del tercero. Pero ¿y cómo hacemos para anclar el nombre con el NIP? ¿O que no va a salir? Sí, necesitamos es solo el nombre. Sí, sencillamente, entonces, en el formato, sencillamente igual, entonces el mismo campo que tengo de... Le quitan el campo de NIT. Sencillamente aquí le dejan impresión, modificación nuevamente de formato, comprobante. Pero es que necesitamos es que aparezca el nombre, Sí, sí, no el NIP. O sea, por el eso. nombre. Mira, ahí estoy quitando, aquí quité el campo de tercero. Solamente voy a dejar el nombre. Vamos a validar. Entonces, en la impresión, aquí saldría el nombre. Ese sería el nombre. Lo que pasa es que en esta tabla que yo tengo de terceros, todos los nombres yo los tengo iguales. Pero, o sea, aquí saldría el nombre del tercero. O sea, saldría el nombre del tercero al que está Sí, anclada la señora. cuenta 25. Sí, señora. Ok. Sí. Listo. ¿Qué otra duda, inquietud? En el momento en el chat no tenemos más dudas e inquietudes. No sé si alguien en este momento tenga dudas que quiere encender su micrófono o levantar la mano para que el ingeniero Héctor las pueda resolver. Andrés González, ¿puedes encender tu micrófono? Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Hola, Andrés, buenos días. Bueno, yo tengo una duda, es que recientemente yo había configurado el formato de entradas en el módulo de inventarios, pero ¿qué me pasa? Digamos que en la vista preliminar, cuando se va a validar la última margen en el espacio orden de compra, en la vista preliminar sí me aparece el número, pero cuando va a hacer la impresión me aparece cortada la última parte de la información. ¿Cómo puedo corregir ese error? Entonces, aquí en el formato, digamos, de entrada, que ese sería en el módulo de... Ese es de inventarios, ¿no? El de la entrada, que Sí, estábamos así hablando. es. Uh-huh. Ok, aquí en el cambio de formato de la entrada, entonces, digamos que este es el formato estándar. Y si este es el campo que tengo aquí, digamos, de la orden de compra, Sí. entonces, pues puedo validar cuál de estos campos, al momento que hago la impresión de la entrada, cuál de estos campos me sobra espacio, digamos, en un momento dado. ¿Para qué? Para recortar un poco más la información, digamos, en un momento dado y arrastrar, digamos, los demás campos y para que el campo, digamos, si es este el que me está haciendo falta en el campo de OC, salga completo, o si este está de pronto muy pequeño, entonces lo que habría que hacer es o ampliar el campo, que pueden ustedes, digamos, jugar con el formato, digamos allí, puedo ampliar el campo o mirar si lo que está verificando es la estructura, si el campo aquí está bien definido en cuanto a si es un carácter o un numérico. Pero con ellos podría, sí, digamos, hacer la justificación y los demás campos, digamos que hacer el arrastre, digamos, de los campos para que al correrlo más a la izquierda, pues quepa sobre el formato y no me quede recortado en el momento de la impresión. O lo otro que ya, pues digamos que en un momento habrá que validar sería si de pronto la información que ustedes tienen en el documento de entrada es mucho más amplia, mucho más grande,
Entonces ya lo que habría que pensar es, ¿sabe qué? Más bien, darle vuelta dale vuelta al formato, déjelo como formato horizontal y digamos aquí, digamos carta horizontal para que de pronto validar si lo que me hace falta es espacio. Serían, digamos, como las dos alternativas, o justificar más los campos que están delimitando a la última columna para que me pueda, en el proceso ya de hacer impresión, me aparezca totalmente completo el reporte. ¿Sí? Ok. Y hacer la verificación, aquí en la configuración de página, qué impresora tienen atada por defecto, ¿no? Porque lo que les decía, aquí esto también nos puede estar generando ese corte en el papel o en el momento que no salga completo. Ok, gracias. Sí, señor. Tenemos una pregunta a la señora Griselda Clavijo. ¿Puedes encender el micrófono? Sí, señora, buenos días. Buenos días. Yo saco un informe desde el módulo de facturación. Yo sé que esto es una configuración del producto, donde aparece la descripción y la esta. Necesito cambiarle a cada producto, necesito cambiarle o asignarle una nueva línea, pero no sé por dónde ingresar para cambiárselo. Nueva línea en la configuración. En el producto. En el producto, normalmente que aquí en el módulo de inventarios, ustedes, descartar aquí los cambios que estoy haciendo. Aquí en la opción de tablas, referencias, normalmente está asociado a lo que son los grupos, los tipos, las clases y las líneas de producto. Sí, pero en esta línea de productos, ¿esa línea debe estar creada Sí, señora. en alguna tabla o dónde puedo ir a buscar esa línea? Sí, señora. Esa línea de productos debe estar aquí creada en tablas, líneas de productos, y aquí se crearían las nuevas o las que necesite modificar, cambiar o adicionar. O sea que eso es una codificación. Sí, de acuerdo a cómo la tengan ustedes estructurada o como haya sido estructurada en su momento de implementación. Tablas, línea de productos. Tablas, líneas de productos, sí, señora. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Si nadie más tiene dudas, preguntas o inquietudes, Héctor, creo que podemos dar por finalizada la conferencia. Entonces, para finalizar ya, algunos tipsitos adicionales, digamos, en relación a los productos que tenemos destacados, nuestra sesión de productos destacados en la compañía y en la asociación de tenemos acá todo el infograma asociado a nuestros productos para recordarles a nuestros clientes de pronto qué productos para que hagan falta en la compañía de ustedes, que con mucho gusto nos puedan agendar de pronto demostración del producto sin ningún inconveniente. El concepto de Factory RPNA Hosting de Factory en la nube para aquellos clientes de pronto que están interesados también de pasar de pronto su información a un servidor en nube y los portales web que también contemplamos hoy en día de clientes, portal web de empleados y de proveedores, ¿no? Para hacer de pronto también una vinculación a conectores e-commerce y el proceso de inteligencia de negocios para verificar cómo va las empresas a nivel gráfico con los cuadros de mando que hacen parte de todo el contexto general de la empresa y de la app mobile, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, muy amables por su espacio que tomaron para este día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Ustedes Gracias, muy buen día. amables. Gracias. Gracias a ustedes muy amables. Un buen día. Invitamos a nuestros clientes, por favor, a mantener sus datos actualizados para que puedan seguir recibiendo la información de las conferencias que vamos a seguir dictando. Además, a los clientes que tienen una alta rotación de personal, les pedimos, por favor, que en el chat acabamos de dejar 2 anuncios, unos para el plan de referidores. Hay unos beneficios que pueden obtener las personas que quieran referir a otras empresas a adquirir productos de Factory. Les indicamos, por favor, que consulten primero nuestra página web, donde van a poder descubrir todos los beneficios y posterior, si quieren realizar el proceso de inscripción para ser un referidor.
También a los clientes que, como les estaba comentando, tienen alta rotación de personal, para algunos clientes que de pronto han cambiado los dominios de sus correos electrónicos, les pedimos por favor que llenen el último formulario que les dejamos, donde pueden acceder y dejarnos la información de los nuevos líderes de proyecto o si hicieron alguna actualización de correos electrónicos, sobre todo para quienes tienen contrato de actualización vigente, les pueda llegar mes a mes la clave de acceso a zona de clientes, ¿sí? Para que puedan descargar los ejecutables de las próximas actualizaciones que tendrá el sistema. Para todos, tengan buena tarde y los esperamos en nuestra próxima conferencia en el mes de septiembre. Gracias a todos por participar. Gracias.